Conexión Urbana. Una forma distinta de conectarse con la realidad. Porque la noticia está en la calle. De 8 a 9. En la 94.1. Bueno, son 8:27 de la mañana, esto es Conexión Urbana, justamente como lo había adelantado el corte anterior, por las 94.1 Radio Urbana, y comenzamos con el inicio de lo que tiene que ver con las primeras entrevistas. En este caso estamos hablando de Héctor Polino, que es un conocido político argentino, que tuvo una extensa trayectoria dentro de lo que es el socialismo. También se encuentra, es uno de los que lleva adelante Consumidores Libres, y por eso vamos a hablar con él. Héctor, muy buenos días. Alejandra Cortés de este lado, desde Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien, gracias. Ah, bueno. ¿Cómo está Buenos Aires hoy? Hermoso. Hermoso. Con sol, muy lindo. Fresco, pero hermoso. Bueno, una buena jornada entonces. Lo llevo al tema principal, los precios. ¿Cómo va a ser el comportamiento después de estos resultados justamente de lo que fueron las PASO 2021? Y veremos, todo va a depender de las medidas que tome el gobierno nacional y de los controles que se lleven a cabo. Uh-huh. Evidente, el gobierno ha anunciado medidas en el sentido de poner dinero en el bolsillo de los sectores sociales de menores ingresos. Ahora, esperemos que buena parte de ese dinero no se lo lleven las grandes empresas, que son formadoras y deformadoras de precio al mismo tiempo, con aumentos abusivos e indebidos en el precio de los productos de consumo cotidiano. Los anuncios son importantes. Ahora, todo va a depender de los controles que se lleven a cabo. Si los controles son como se llevaron hasta ahora, bueno, los precios sin duda van a continuar aumentando desmedidamente. Claro. De modo que hay que esperar qué medidas se toman y qué voluntad política se lleva a cabo para controlar a las grandes empresas. El problema no está, a mi juicio, uh-huh, en el almacén, en la carnicería, en la panadería o en la verdulería del barrio. Pueden en algún momento efectuar alguna remarcación por las dudas, pero los verdaderos formadores y deformadores de precios son los grandes grupos económicos. Hoy en la Argentina, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 70% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Esas 28 grandes empresas a las que el gobierno debe controlar. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, uh-huh, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 60% de las ventas minoristas en el país. Esas 5 grandes cadenas de supermercados a las que hay que realmente controlar. De modo que todo va a depender de esa voluntad política que exista, y además tienen que involucrarse en esta tarea de control no solo la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, porque en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, es absolutamente imposible que desde la ciudad de Buenos Aires un conjunto de funcionarios puedan controlar lo que está pasando en Tierra del Fuego, en Río Negro, en Chubut, en Misiones, en Santa Fe, en La Pampa, en Córdoba, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber
un mayor grado de involucramiento de las distintas áreas competentes que tienen los diversos gobiernos provinciales y municipales en el control de los precios. Claro. Porque de lo contrario es absolutamente imposible que esa tarea la pueda llevar a cabo solamente el gobierno nacional. Uh-huh. Está bien. ¿Usted cree que más allá de que, puede ser que cambie el rumbo en su momento el gobierno nacional y se ocupe más de los precios y cuidarlos en vez de, porque evidentemente dar dinero a la gente que más lo necesita no está sirviendo de como un paliativo? ¿Ellos se dan cuenta? ¿Entiende usted que se dan cuenta o no lo toman? Y la verdad que no lo sé. Veremos. Hasta ahora eso nos resolvió el problema de fondo. Y el problema de fondo son el cumplimiento de las normas legales vigentes. Por ejemplo, frente a esta enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, el Congreso Nacional aprobó, yo cuando fui diputado nacional, una ley, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó más de 8 años funcionando la ley, nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en septiembre del 2021 y no se designaron aún los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro. Sí. ¿Se dan cuenta? Sí. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. Claro. El problema de la Argentina es que no se cumplen las normas legales vigentes. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó una figura muy importante, la de defensor del pueblo de la nación, dotado de amplias facultades para defender los derechos de los usuarios de los servicios públicos, de los consumidores en general, etcétera. Pasaron 12 años, no 12 meses, 12 años que el cargo está vacante. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el edificio, está la infraestructura, están los empleados que lógicamente todos los meses tienen todo el derecho del mundo a continuar cobrando el sueldo, pero el Congreso Nacional no ha designado en 12 años a defensor o defensora del pueblo de la nación. No obstante la gran cantidad de candidatos que hace 12 años fueron propuestos por diversos partidos políticos, por distintas organizaciones sociales, etcétera. ¿Y cómo puede ser que en 12 años no hayan podido elegir a uno de esos candidatos propuestos para que hoy esté actuando como el defensor del pueblo de la nación argentina? Claro. Ese es el problema de nuestro país. No se cumplen las normas legales ni constitucionales vigentes. Entonces los grandes grupos económicos hacen y deshacen a su antojo. Entonces, ¿de qué vale poner más dinero en el bolsillo de la gente si parte de ese dinero luego va a esas grandes empresas no por el servicio que prestaron, no por el bien de consumo que nos entregaron, sino por la ganancia excesiva y extraordinaria que han tenido y a la que no se le puso límites? Claro. Para tener ganancias
justas, lógicas, razonables, pero no abusivas. Claro. Tienen que haber controles en ese sentido. Y si no cumplen las normas legales vigentes, aplicar las sanciones que las propias normas legales vigentes establecen. Está bien. Sí, sí. O sea, todo este revuelo que hay, no sé si es revuelo tampoco a nivel nacional en cuanto a los pedidos de renuncia y eso, ¿afecta a la economía, afecta al bolsillo, nos afecta a nosotros o no? ¿O es una cuestión separada? Lo que tiene que ver con el pedido, o sea, los pedidos de renuncia o las presentaciones de renuncias. Sí, los pedidos o presentación voluntaria de renuncias y luego se aceptan o se rechazan, si se designan reemplazantes. Todo eso tiene que ver con la política con que luego se lleve a cabo y los controles que se realicen para que esas políticas que se lleven a cabo se cumplan. Sí. Todo va a depender de eso. Evidentemente esas renuncias están demostrando un efecto del resultado adverso de las elecciones. Bueno, ahora todo depende de qué voluntad política y qué orientación va a haber en las políticas que se lleven a cabo de acá para adelante. Sí. Si vamos a continuar actuando como hasta ahora, bueno, el problema económico y social de la Argentina no tendrá solución. Ahora, si este resultado adverso provoca algún cambio de miembros en el gabinete, bueno, pero todo va a depender de la orientación que lleve a cabo el presidente de la República, Claro. porque la política no la fija un ministro o un secretario de Estado. La política la fija el presidente de la República, que luego los ministros y secretarios la tienen que ejecutar y llevar a cabo. Claro. Todo va a depender de cuál es, qué es lo que se hace de aquí para adelante desde la presidencia de la República para abajo. No, con el cambio de ministro no resuelve solamente el problema. Puede oxigenar de alguna manera la situación política, pero no va a resolver el problema de fondo que es el que yo le estoy planteando. Claro, sí, lo entiendo. Está bien. Héctor, ¿algo más que nos quieras agregar? Que este resultado electoral del domingo Sí. sirva para mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo. Porque no puede ser que en un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, Sí. 44 millones de habitantes en el suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Y que tengamos aproximadamente la mitad de la población siendo pobres y alrededor de un 10% de la población indigente. Es un fracaso de las políticas que se llevaron a cabo. Espero que todos reflexionemos y cambiemos la política y el comportamiento que tenemos que llevar a cabo desde los más altos niveles de decisión política que existe en el país. Desde la Casa Rosada, pasando por los gobiernos provinciales y terminando a los gobiernos municipales. Héctor Polino, muchísimas gracias por la comunicación. Que siga muy bien, hasta pronto. Gracias, muy amable. Bueno, él era el abogado y político Héctor Polino, también integrante de lo que tiene que ver con consumidores libres, hablando un poco de lo que nos está preocupando un poco a todos, la economía en nuestro bolsillo y lo que pasa en el área política que nos afecta, termina afectándonos más tarde o más temprano y eso nos preocupa ya nos preocupa. Descarga nuestra aplicación de Radio Urbana 90.